Hola amigos, un día más estamos aquí en la Tele de Amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díaz. Miguel, bienvenido. Bien hallado, Ramón. Gracias. El otro día, recibí un correo de un hermano que decía que en realidad en estas fechas es cuando se supone que fue la anunciación de María y la concepción de Jesús, ¿no? Algunos dicen que es el nacimiento o celebran el nacimiento, pero que se supone que fue la época en la que Jesús fue concebido en el vientre de María, ¿no? Y nació en septiembre. Por eso. Entonces, los justo 9 los meses. 9 meses. Ah. Es decir, que en realidad no sería la anunciación de estas fechas. Y además, muy curioso, coincidiendo con la Hanukkah, ¿no? O sea, más o menos en cuanto a la fiesta de la luz, ¿no? La fiesta de la luz, porque la luz vino al mundo, ¿no? O sea, ya vino al mundo en el momento en que fue concebido Jesús en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Pero en estas fechas, que no sabemos en qué días, es cuando le vino la noticia por el ángel, sí, a María. Así que de alguna forma pues es celebrable en ese aspecto, sobre todo aquellos que defendemos que la vida comienza no en el nacimiento sino en la concepción, ¿no? De hecho es cuando se genera ese ser humano, ¿no? En el momento de la concepción, es a partir de entonces cuando hay cronología de un ser humano, no anterior a eso, aunque en la mente del Señor estamos en los planes de Dios. Eso es, porque si nos vamos al pensamiento del Creador, Él dice que antes de la fundación del mundo ya nos concibió, ¿no? Ya nos conoció, ya nos, de alguna manera, nos diseñó, ¿no? Y entonces el Creador, previamente a la concepción, donde estaba esto lo tenía más que previsto, ¿no? El que Jesús, su hijo, se encarnara en María. Yo creo que justo cuando le da la promesa a Eva, ¿no? Que de la simiente de ella, a Eva y a Adán, de la simiente de ella, pues vendría quien le aplastaría la cabeza a la serpiente, que es el Mesías, claro. Claro. De ahí, bueno, por eso es que hay tanta controversia a veces dentro del mundo evangélico, ¿no? De personas que dicen, no, es que no hay que celebrar la Navidad. La Navidad hay que celebrarla todos los días del año. La venida de Jesús, claro. El Emmanuel en medio nuestro, ¿no? Dios con nosotros, sí. Y Yeshua, el Mesías, el único Salvador. Evidentemente que la fiesta de Sukkot, que es cuando Dios hizo habitáculo entre nosotros, ¿no? A ver si nos entendemos. En realidad eso es lo que significa Sukkot, ¿no? Que Dios hizo habitáculo con los hombres en recordatorio del tiempo del éxodo en el desierto con el tabernáculo, ¿no? Y por eso vivían en tiendas y por eso los judíos ortodoxos, evocando ese tiempo de 40 años en tiendas, pues en las fiestas de Sukkot se hacen una Sukkat, que es una tienda, una carpa, una choza, hasta en la terraza o en el jardín, para meterse ahí la familia y curiosamente pasar la fiesta de Sukkot bajo esa carpa. Primero también para recordar la maravilla de que Dios hizo habitáculo con nosotros. Segundo, para no olvidar nunca que somos peregrinos en este mundo y que no tenemos vivienda fija aquí. Y por eso pues la tienda que se la enrollaban y salían zumbando detrás de la nube que se movía por el día o de la columna de fuego que se movía por la noche, Dios mismo guiando al pueblo, ¿no? Y claro, esa es la fiesta de Sukkot, pero que aquí la han trasladado a la Natividad, a la Navidad, cuando en realidad
ese es el sincretismo pagano con el cristianismo. Sí, es más adoración al sol, porque se supone que aquí es el punto de inflexión del invierno hacia el verano, ¿no? Yo me acuerdo de crío que decían Santa Lucía, es decir, pues una fecha ahora hacia mediados de diciembre, acorta la noche y alarga el día, ¿no? Es la fecha en que empieza a cambiar tanta noche para ir hacia pero lo más días más grandes, es que es el día más oscuro del año. Sí, eso es. Cuando más oscuridad. Cuando hay más oscuridad. Es decir, que escoger la oscuridad para comer. Es el solsticio de invierno. El solsticio de invierno, que era además el solsticio que más sacrificios humanos exigía. En esos solsticios siempre se consagraban sacrificios a los dioses, en particular al dios Moloch, el dios del fuego, el dios Pan, el que produce pánico terrorífico, dios que amenaza con crueldades inimaginables a los pueblos, malas cosechas, catástrofes, granizo, etcétera, si no hacían sacrificios humanos, ¿no? Y bueno, pues el diablo sabe muy bien cómo poder desviar, porque también otra de las actuaciones típicas de estas fechas era dar culto a los árboles. Tammuz, el dios de los árboles, ¿no? Hijo de Nimrod, que Semiramis lo proclamó Dios, después de proclamarse ella como diosa, claro. Que era hijo de fornicación, no era hijo de Nimrod de ninguna manera, pero pues, el culto al árbol. El árbol. Como ese es otro de los símbolos que se utilizan en las Navidades también. Que se utiliza en las Navidades y que todavía sigue siendo pagano totalmente, ¿no? Entonces, el culto al árbol, precisamente porque tiene esa forma, especialmente el árbol puntiagudo, que les recuerda a Babel, les recuerda a las torres. Es un símbolo fálico también. Es un símbolo fálico y bueno, pues todo eso tiene ancestros muy diabólicos, ¿no? Sin embargo, pues no vamos a ofender a los que celebren la Navidad, pongan árbol, no pongan árbol, si la motivación. Sí, la simbología tiene que ver con el motivo interno, ¿no? De hecho, el árbol es considerado santo en muchas culturas. La cultura celta es una cultura muy dada a la simbología del árbol, y en ese aspecto, por ejemplo, en el País Vasco el roble tenía más valor que la vida humana. Cortar un árbol en Vizcaya la pena era pena de muerte. Y bueno, ahí está el famoso árbol de Guernica que simboliza esa tradición antigua que tiene que ver con el endioseamiento de los árboles, ¿no? Sí, y con el orgullo, precisamente por eso, porque son pues lanzas hacia el cielo, desafíos en cierta manera, o así lo plantean con los aquelarres que se suelen hacer en los bosques, por ejemplo, no solo en las cuevas, sino también en los bosques, ¿no? O junto a menires, como el famoso monumento antiquísimo de Inglaterra, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? Stockholm o no sé qué, bueno, no es un nombre. Sí, es la Casa de las Piedras, ¿no? La Casa de las Piedras, y que allí se hacían los druidas y hacían sacrificios humanos, y todavía hoy se juntan en los solsticios, curiosamente, para hacer sus conjuros y sus hechizos, los que forman parte de esas sectas que están creciendo tristemente, ¿no? Y que están basados en esos. Que luego el sincretismo de la Iglesia llevó todas esas cosas a las celebraciones religiosas, ¿no?
y que son lo que en nuestra cultura tenemos como tradición y que está ahí, y hay que saber diferenciar bien una cosa de la otra, ¿verdad? Sí, claro, porque una cosa es la natividad, el nacimiento de Jesús, y otra cosa es la concepción de María, y bueno, pues todo eso además escatológicamente tiene una trascendencia importante, porque Jesús vendrá también de la misma manera que vino en Sukkot, hará habitáculo, ¿no? Y es que además también es cuando Dios crea al hombre, al primer Adán. Es algo curiosísimo, porque tú sabes que hay dos calendarios, ¿no?, en la Biblia, el religioso, que tiene que ver pues con Pesaj, que es como si empezara el calendario hebreo, porque es a partir de ahí que es liberado no era pueblo, era Sí, el nacimiento del pueblo de Israel, con un parto que tiene que ver con las aguas del Mar Rojo y toda esta simbología, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo que justo en esa primera Pascua, del Cordero que les salvó de la muerte de los primogénitos, pues se liberó al pueblo de Israel de 2 millones de esclavitud, de 400 años de esclavitud. Y entonces ahí empieza el calendario religioso, podríamos decir, ¿no? Y en cambio el calendario el agrícola, no, ahí empieza el calendario político, y el agrícola comienza, el de la creación. Sí, el que tiene que ver con la tierra. Con la tierra, empieza en Sukkot, porque es cuando Dios creó los cielos y la tierra, en esa fecha, supuestamente, ¿no? Porque, sí. Y creó al hombre, y también al nuevo hombre. O sea, es algo. Nació Jesús en Belén, sí, en esa fecha, en Sukkot. Lo cierto es que las fechas, cuando alguien profundiza en el estudio, las fechas coinciden con las fechas del año, coinciden con eventos importantes de la historia, tanto del pueblo de Israel como dices, de la creación. Y es curioso ver cómo el Señor es específico en marcar en la misma fecha las cosas, claro, y cómo se repite para que quede claro que Él controla los tiempos, ¿no? La palabra profética, por eso dice que es más segura, dice Pedro, porque es que se repite. Dado que el hombre somos muy torpes para guardar recordatorios importantes, que sobre todo si vienen de Dios, pues entonces se repiten, ¿no? Y así Dios avisa que se va a repetir, como se repiten eventos de juicio de Dios, durante toda la historia. Las 7 vacas flacas se repiten, puede ser que incluso en toda la tierra a la vez, o en un país en concreto, ¿no? Y pues también los terremotos, todo tiene una frecuencia controlada por el Creador, ¿no? Y yo creo que para estudiar la venida del Señor, por ejemplo, que es un tema que ahora está muy candente con la Iglesia, pues hay que ir precisamente a los antecedentes, ¿no? Y a las profecías bien claras. Por ejemplo, Jesús nació en Belén en septiembre porque hay registros del edicto que proclamó el emperador del empadronamiento de cada mochuelo a su olivo, ¿no? Y entonces tuvieron que ir a Belén a empadronarse, porque eran de allí, José y María, ¿no? Y ella ya estaba a punto de dar a luz, y bueno, pero era un edicto que ya sabes, cuando un faraón o un emperador romano da un edicto, el que no lo cumpla, pues se puede tener hasta pena de muerte, ¿no? Que también para mí es una señal escatológica. Antes de que Jesús venga, el anticristo dará un edicto de empadronamiento mundial con la marca del 666. Sí, o de volver a cada uno a su tierra, ¿no? Sí, bueno, entre otras cosas, pero
¿Para qué? Para que en su tierra reciban marca. Sí, sí, esté controlado todo el mundo. Controlado y además para reordenar según su proyecto su imperio, ¿no?